Todavía no, esperemos. Bueno, profes, muy buenas tardes. Estoy en este momento con dos docentes de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, la profe Betty Jaimes, licenciada en Biología y Química, con más de 25 años de experiencia, trabajando con estudiantes heterogéneos en el sentido de costumbres, de diversidad de culturas, ¿sí? Ya que contamos en este momento en la institución con etnias, con diversidad de personas y de estudiantes con diferentes culturas. También cuento con el licenciado Henry Niño Bernal, licenciado en lenguas, en este caso específicamente en inglés y en francés. Vamos a hablar un poco de un tema muy global que es el tema de inclusión educativa. Hay muchas demandas por desigualdad, por discriminación, por exclusión, bueno, etcétera, que han hecho que las políticas educativas cambien y que apunten a la inclusión, a mejorar cada día la inclusión en nuestros estudiantes. ¿Qué significa inclusión? Es que todos tengan la misma oportunidad, ¿sí? Que no miremos un estudiante diferente al otro, sino tratemos de que todos los estudiantes cuenten con las mismas herramientas, cuenten con los mismos recursos, sean vistos de igual manera que cualquier estudiante que estamos acostumbrados a tener dentro del aula de clase, ¿sí? Hay un autor que dice que debemos ver a nuestros estudiantes con características diferentes, pero sin llegar a la desigualdad, ¿sí? La desigualdad ya es una cosa totalmente compleja y eso crea distanciamiento entre las diferentes sociedades, ¿sí? Entonces, no hablan, dando esa pequeña introducción, entonces la idea es hacerle unas preguntas con el fin de que ustedes desde su práctica docente las contesten y de pronto si hay cosas por mejorar o todo está muy bien o de pronto qué recomendaciones y qué conclusiones al último de esta reunión podemos sacar. ¿Listo? Entonces una de las primeras preguntas es desde su área, hablando de la profe Betty, del área de biología y de química y el profe Henry del área de inglés, ¿qué estrategias han implementado para mejorar, ¿sí?, la inclusión, para mitigar lo que es la discriminación, la desigualdad, ya que contamos con estudiantes indígenas, estudiantes afros? Entonces quiero que me hablen un poquitico sobre eso. ¿Qué estrategias han implementado dentro del aula de clase? Buenas tardes, gracias Gilmar por la invitación. El tema de inclusión es un tema bastante importante y que tenemos que tener nosotros como docentes, debemos tenerlo muy presente. Para la pregunta, ¿qué estrategias hemos implementado o he implementado a partir de las ciencias naturales? Lo primero que se realizó fue una adaptación de la planeación que tenemos, teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje. Se hizo una adaptación de acuerdo a la discapacidad que tenga el estudiante, ¿sí? Entonces, se elaboraron guías con un contenido más al contexto, con actividades diferentes en donde priman las imágenes, ¿sí? Se tuvieron en cuenta también referentes que a veces son más conocidos por los estudiantes, como el medio en donde vive, la huerta casera, la pesca, ¿sí? O sea, temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Entonces, lo he enfocado hacia ese lado, ¿sí? A que a través de la lectura él mantenga mire la importancia de la conservación del medio, que a través de una lectura él vea que lo que cultiva el papá o lo que cultiva la familia tiene también su ciencia, tiene sus conceptos, y pues eso ha facilitado a que que los estudiantes tengan una participación activa. Entonces eso sería como por ese lado.
Listo. Profe Henry, ¿qué estrategia desde el área de inglés su merced implementa para mejorar, ¿sí?, el aprendizaje en aquellos estudiantes que de pronto necesitan de mayor inclusión que otros? Bueno, profe, primero que todo, buenas tardes y buenas tardes a la profe Betty también, que se encuentra aquí unida a esta reunión o a esta entrevista. Profe, pues sabemos y para nadie es un secreto que uno en un salón de clase se encuentra con infinidad de dificultades o mejor con chicos que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, también jóvenes que tienen alguna discapacidad o jóvenes que hacen parte de las comunidades indígenas. Entonces uno, pues, la verdad tiene que ingeniárselas demasiado y para todos no es igual, a un poco de brindarles el mejor apoyo a ellos. Lo que dice la profe, primero que todo, es aterrizar el currículo al contexto. Yo no puedo venir a hablarle igual a un joven que vive en el casco urbano igual así como le debo hablar a una comunidad indígena. Igual flexibilizar al máximo los trabajos, las actividades. Un caso muy común en este contexto es que los chicos de las comunidades indígenas, y yo creo que aquí uno pues está pecando también porque estamos hablando de inclusión, ¿no? Pero una estrategia que uno debe utilizar y que se ve obligado como profesor a utilizar con estos jóvenes de las comunidades indígenas es que en el caso de mi asignatura, en el momento que hay que hacer diálogos, en el momento que hay que expresar algo pues en el idioma extranjero, es difícil obtener algún resultado de parte de los estudiantes. Entonces, ¿qué hago yo para poder obtener o poder escuchar al estudiante? Le digo, en la hora de descanso o a tal hora, por favor, lo espero aquí en el salón para que usted haga su exposición o para que me presente lo que me va a presentar o para que usted me argumente o me justifique su trabajo. Entonces, a veces toca así de manera individual porque a veces ni siquiera en español obtiene uno participación de estos jóvenes. Entonces, no es una tarea fácil y solo estoy hablando de uno de los tantos casos de los cuales se ve enfrentado uno como docente a diario en un salón de clases. Bien, muchísimas gracias. Sí, tienes razón, lo del contexto es algo muy importante. La siguiente pregunta es, ¿qué alcance tienen esas estrategias que se han implementado por cada uno de ustedes en sus diferentes áreas? ¿Han sido buenas? ¿Han visto que el estudiante ha mejorado? Que de pronto antes no participa, ahora participa, que antes realizaba tareas o ahorita las ha mejorado, etcétera. Entonces, ¿qué alcance han tenido esas estrategias? De pronto me habla la profesora Betty de lectura, del profe Henry, extra tutorías. Entonces, ¿qué alcance han tenido esas estrategias? A ver, yo pienso que el hecho de adaptar una guía, ¿sí?, en el caso de los chicos de inclusión, con el solo hecho de adaptar una guía de acorde a las capacidades que el chico tenga, pues eso le permite a él realizar comparaciones, le permite a él relacionar el contenido del tema de la clase con el medio y ver qué es importante. Y en la medida en que uno lo hace de acuerdo a sus capacidades, el muchacho se siente mejor porque no se va a sentir como que está bloqueado, sino que se va a sentir parte del proceso, le permite de pronto desarrollar más seguridad y confianza en él mismo, ¿sí? Entonces, ese sería como el alcance, o sea, el hacer que el chico o la niña se sientan que sí pueden realizar las actividades o las tareas que se le coloquen, el hacer que ellos se sientan más seguros. Y pues para todo esto es importante también el acompañamiento tanto del maestro como del padre de familia o la persona adulta que esté al lado de ellos,
¿sí? Entonces, eso sería. Listo. Profe Henry. La misma, sí, profe, la misma pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es el alcance de su Pues, estrategia? pues profe, igual eso todo es un proceso, ¿no? Y pues sí uno nota que en ocasiones ya eh, algunos, no todos, pero sí algunos ya se arriesgan a, a expresar sus habilidades pues frente a todo el grupo, ¿no? Entonces, pues yo diría que de pronto funciona, porque primero pues lo hacen solo con su profesor, se dan cuenta que sí pueden, se les hacen las correcciones pertinentes, se motivan a continuar, se les dice si se puede, en una próxima debería hacerlo para que sus compañeros lo escuchen y no siempre se obtienen esos resultados, pero igual sí los cambios siempre son positivos. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente pregunta viene ya como más general. Como todos conocemos, hay unas políticas educativas del Ministerio de Educación con respecto a mejorar, ¿cierto?, esta inclusión, con respecto a mitigar esa discriminación, esa desigualdad, esa deserción de los estudiantes. ¿Cree usted como docente que estas políticas sí apuntan a mejorar tanto el aprendizaje como la inclusión, o hace falta algo? ¿Sí? Entonces, esa es la siguiente pregunta, de pronto desde su práctica docente. ¿Hace falta algo? ¿Esas políticas educativas están bien? ¿Qué modificarían ustedes? Yo pienso que en el papel de pronto están bien planteadas todas las políticas que tienen que ver con la inclusión social, ¿sí? O sea, en el papel están bien planteadas, pero faltaría de pronto en la práctica realizar un mayor seguimiento por parte de los entes del Estado, ¿sí? Realizar un mayor seguimiento en cuanto a garantizar la equidad, garantizar los derechos básicos de las personas inclusivas, en que los chicos y padres de familia tengan de pronto un acompañamiento del Estado más, o sea, más continuo, porque eso es como esporádico, ¿no? Cuando sale el contrato de la charla o el contrato de llevarlos algunas actividades o algunos talleres para los estudiantes, es cuando se activa todo, pero pasa eso y ya desaparece, ¿sí? Entonces, sería, o sea, a nivel global, sería realizar un mayor seguimiento de lo que está escrito y pues que se busque de pronto que se respeten los derechos de las personas inclusivas, de que haya igualdad. Eso sería, que haría falta mayor seguimiento. Profe Henry. Pues, profe, yo diría que con esta política de inclusión, ahí lo único que se estaría mitigando es como la discriminación. Y además y con esas políticas que saca el ministerio es simplemente, bueno, enviémosle todos esos jóvenes que tienen discapacidades a los docentes a un salón donde hay 35, 40 estudiantes. Simplemente yo creo que eso es muy notorio, que ahí la intención no es mitigar la discriminación, sino la intención ahí es ahorrar o minimizar gastos económicos. Esa es la única intención que uno ve ahí. Para nadie es un secreto que a veces es difícil o es difícil brindar una educación de calidad cuando a veces no tiene uno ningún estudiante con alguna dificultad, que tiene todos sus estudiantes ahí con sus 5 sentidos, pero es difícil nomás así brindar un proceso de calidad porque el hacinamiento o la cantidad de estudiantes no lo permiten. Por más que se quiera hacer, no se permite por el número de estudiantes. Vemos países como Estados Unidos, como Finlandia, el número máximo de estudiantes en un salón de clase no supera los 24.
pero aquí vemos que tenemos 40 estudiantes y tenemos 2 o 3 de inclusión o con dificultades de aprendizaje. ¿En qué cabeza cabe que es prestar un mejor servicio? Si atiende los 3 que tiene de inclusión, no atiende los otros 40 que tiene con sus 5 sentidos y ojalá bien hiperactivos. También diría yo, y lo que dice la profe, aquí parece que lo que más interesa es diligenciar una cantidad de formatos y formularios para cumplir con esos requisitos al Ministerio de Educación, pero nada más. No. El docente es el que se las tiene que arreglar él solito, él solo. Y yo diría que el mismo Estado o el mismo Ministerio está violando esos derechos a estos estudiantes simplemente con el hecho de no haber un apoyo para esos estudiantes. Listo, hablemos de inclusión, hagamos de estos estudiantes parte de nuestra aula de clase, pero debería tener por parte del Estado cada estudiante o por lo menos un acompañante para cada salón de clase donde hay jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad. Ese es mi aporte. Bueno, sí, señor, muchísimas gracias. Tenía una última pregunta, pero creo que en esta pregunta me la han contestado, que era aterrizar esas políticas educativas al colegio donde su merced o la profe Betty trabajan, que es en el Luis Carlos Galán Sarmiento. Y escuchando sus respuestas, quiero que esas políticas educativas están muy bien plasmadas en el papel, porque el papel lo aguanta todo, pero a la hora de la verdad, escuchándolos, siento que hay muchas falencias, faltan muchísimas cosas por mejorar, ¿sí? Con respecto a la necesidad de mejorar, ¿cierto? La inclusión en nuestros estudiantes. Siento que falta personal de apoyo, ¿cierto? Un personal de apoyo que esté ahí presto para solucionar las diferentes necesidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Tenemos muchas necesidades, muchas dificultades, sean intelectuales, físicas, que tal vez el docente no pueda manejar, no porque no quiera, sino porque no cuenta con las herramientas necesarias para mejorar o para apoyar al estudiante, no porque no quiera. Entonces creo que en ese sentido la profe Betty acierta donde dice que falta mayor control por parte del Ministerio de Educación. Mandan un poco de normas y de leyes y de derechos que nosotros como docentes tenemos que cumplir, pero que no contamos con las herramientas necesarias. Entonces, nos falta muchísimo, ya que lo que tiene que ver con inclusión es un tema muy amplio, muy complejo hoy en día, en donde inclusión implica brindarle al estudiante prácticamente todas las herramientas para que él pueda aprender significativamente igual que cualquier estudiante que cuenta con todas sus capacidades normales. En este caso, nosotros tenemos indígenas, ¿cierto?, que de alguna u otra manera son discriminados por su cultura, por su diversidad socioeconómica, ¿sí? Y esos son a grandes rasgos, algo mínimo prácticamente, pero hay situaciones donde se ve más notorio eso, entonces no contamos con las herramientas necesarias para eso. Agradecerles por su participación, porque sé que en este momento estamos muy ocupados. Muchísimas gracias y creo que ha sido muy satisfactoria aquí la reunión. Entonces, profe Henry, muchísimas gracias. Profe Betty, muchísimas gracias. Entonces, por su amable acompañamiento en esta entrevista donde hemos trabajado y hemos tratado un tema muy importante como es la diversidad.